Ángel, tengo aquí la segunda pregunta y es algo Ujú, también bastante polémico. Hace poquito hice una publicación que hablaba de las técnicas pésimas de estudio y mucha gente entró ahí a criticarme y dije, bueno, yo aquí no estoy hablando de mi opinión, sino de los últimos metaanálisis que ha habido que clasificaban todas las técnicas de estudio en técnicas de bajo impacto, mediano impacto o alto impacto. Entonces, te quería preguntar justamente por las de bajo impacto, las que se conocen mm. como subrayado, hacer esquemas con el material delante, leer, releer, que son técnicas que si se hacen bien, quizás sí que van a tener un retorno positivo en el aprendizaje, pero era por ahí, ¿cómo mejorar esas técnicas de bajo impacto que tanto se utilizan a la hora de preparar unas oposiciones? Pues no sabía que habías despertado tanta polémica, Sí, sí, mucha, porque mucha. los estudios en ese aspecto son tremendamente claros. Y yo te voy a dar primero la aproximación de la experiencia mía como estudiante y después vamos a hablar de lo que recomiendo ahora como opositor, ¿vale? Yo en determinados momentos, pues como tú decías antes, haciendo una digestión, pues lo mismo en vez de memorizar me venía bien hacer esquemas. Pero el memorizar, yo como opositor, el memorizar era algo innegociable. Entonces, cuando me encuentro gente que solo escribe y que no memoriza, que solo subraya y que no memoriza, que hace esquemas y que no los utiliza para memorizar, es cuando yo pienso, a ver, no, la propia realidad que tú estás percibiendo con tus acciones no puede ser de éxito con el estudio. Entonces, yo creo que la gente es que les revuelve, o sea, la polémica es que les revuelve diciendo, es que esto no vale para mucho. Y hay gente que dedica mucho tiempo en cosas que no valen para mucho. De ahí viene el término, no es mío, el término, siempre lo he dicho, es de un youtuber, de Pablo Lomeli, que habla de Mm. técnicas de estudio, y es el término pseudotrabajo. Voy a llenar muchas horas de estudio con técnicas de bajo impacto. Dejando eso por un lado, por otro lado, sí que estas técnicas, si toman el protagonismo que tienen que tomar, que es bajo, sí que podemos hacer cosas para que nos sean útiles. De hecho, creo que de todas he grabado un podcast últimamente y si no va a salir. O sea, me ha hecho mucha gracia la pregunta por eso, porque estaba retomando, por fin he grabado un podcast que todavía no saldrá dentro de 2 o 3 semanas, que es del subrayado, que ya sabes que yo soy tremendamente crítico con el subrayado, ¿no? Entonces ya está grabado, escrito y preparado para subir. Pero vamos, hablando de lectura, que ese lo he subido hace poco, leer es inevitable, vamos a tener que leer. Lo que pasa es que tengo la sensación que muchos opositores leen los apuntes como si fuera una novela. Entran a los apuntes y entran como el que entra a los pilares de la Tierra. Y esto no va de eso. O sea, el temario de una oposición no es una novela. El temario de una oposición es una fuente de información que tengo que extraer, codificar y almacenar posteriormente para evocar de manera eficiente. Entonces, el trabajo no es el mismo, el trabajo tiene que llevar otro sistema. Siempre les digo, por ejemplo, a los opositores de nuestra plataforma, trabajamos con una cosa que es una chorrada. Yo le llamo hoja preestudio y postestudio. La hoja preestudio se basa en algo que tú conocerás de sobra, es una técnica de lectura rápida que es hacer el skimming inicial. Entonces, yo en vez de llamarlo skimming, porque si meto mucho vocablo, mucho anglicismo, la gente va a decir, los opositores sanitarios van a decir, este pijo de mierda, pero la realidad es que es un skimming, es ver que vas a trabajar, hacer una lectura de los enunciados. Esto lo vamos a enlazar después con el subrayado para mejorarlo, ¿no? Pero tú haces una lectura inicial de qué voy a tratar hoy y siempre les digo en esa hoja preestudio, reflexiona un poco sobre lo que ya sabes. Es decir, esto me suena, he estudiado sobre esto, ¿qué datos espero encontrar? ¿Esto va a ser duro o no va a ser duro? Da igual que pienses que va a ser duro o no, pero es una forma de orientar a tu mente sobre lo que vas a leer posteriormente. No empezar leyendo, hola, buenos días, aparato respiratorio. ¿Vale? Así directamente vuelvo a repetir como una novela. Después de eso, también recomiendo muchas veces en algunos estudios muy intencionales, lo mismo no es necesario leer. ¿Por qué no escaneas? Y en el estudio modo guerra, que es uno de los episodios que tenemos en el podcast, que es me queda un mes y medio, no he cogido un libro, ¿qué narices hago? Escanea. O sea, si tú ya sabes que tienes un tema, yo que sé, la ley de autonomía del paciente, que es una ley súper preguntada en oposiciones, y que sabes que te van a preguntar las definiciones iniciales, que te van a preguntar los supuestos del consentimiento informado cuando lo puedes saltar, cuando el consentimiento es por escrito. Esos tres datos te los van a preguntar. Vete a la ley y búscalos.
Eso es escanear. Tú ya no vas leyendo y cuando aparece el dato dices, ah, que es importante, y vuelvo para atrás, lo vuelvo a releer, lo remarco. No, coño, ya lo voy buscando. Voy directamente a por ese dato. Entonces, ahí serían los dos consejos, prelectura y escaneado para mejorar la lectura. Y una vez leído, señores, voy a hablar de 3 técnicas de bajo impacto. Para todos los que escuchan el podcast, señores, después hay que memorizar. La segunda, el subrayado. Ya hemos dado una opción, el subrayado para títulos, subtítulos, para apoyar ese skimming inicial de la lectura. El subrayado tiene que tener intención, o sea, el subrayado no puede ser un testigo de por aquí pasó José Ángel leyendo. Que yo creo que muchas veces la gente, cuando tú ves esos apuntes, que tú dices, ¡ah! No queda nada blanco, tío, ¿eh? Todo es amarillo fosforito o multicolor, que siempre digo, es un Jackson Pollock de fosforitos, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, dices, qué has destacado del texto? No, has hecho un, por aquí pasé leyendo, esto ya lo leí. Eso es un error del subrayado, para empezar. Otro error que es, cuando grabé el episodio, estuve durante 3 semanas documentándome, viendo vídeos de gente que hablaba del subrayado, leyendo incluso libros, donde te proponen diversas técnicas y todos tienen algo en común, la intencionalidad. O sea, si tú subrayas, si para ti el rojo en bolígrafo Bic es que son datos numéricos, eso es porque luego lo tienes que extraer a un cuaderno de datos numéricos. Y cuando vas al texto ya vas, mira, este es dato numérico y lo extraigo. Y ya luego tú trabajas en el cuaderno de datos numéricos. Donde digo datos numéricos, digo datos difíciles, donde digo notas Cornell o tarjetas de estudio. Pero tú, el subrayado es para luego extraer información de manera más eficiente. Eso no me extiendo más porque hay muchas más Mm. cosas. Esquemas. El esquema, mira, me voy a mojar solo en una cosa. El esquema solo vale si sirve para hacer un active recall. El resto de las cosas son jugar. A veces opositores me dicen, oye, no sé cómo hacer esquemas, porque hay también una gran nebulosa a la hora de hacer esquemas en todo el mundo, ¿no? Entonces la gente no lo tiene claro y los opositores de oposiciones digo, oye, si tienes dudas, mándame una foto por email. Y yo veo esquemas que son visualmente interesantes, pero tú no tienes forma de tapar, hacerte una pregunta y responderla mentalmente. Entonces, el esquema tiene que ser más sencillo y el esquema lo que te tiene que favorecer es que yo lea una palabra y te pueda contestar 20. Es decir, que te sirva para hacer after recall. Y el resto, pues sí, tú puedes hacer un mapa mental, que el mapa mental no tiene el sentido del after recall, pero mismo el mapa mental lo puedes reconstruir. Yo siempre hablo, es muy gracioso, mi pareja de trabajo, mi compañero de trabajo, Chema, cuenta como cuando él estudiaba el MIR, cómo él iba haciendo pequeñas líneas en una hoja y lo que hacía era un mapa mental que nunca escribía nada. Pero él decía patología de las articulaciones y hacía una línea y luego pensaba mentalmente osteoporosis, no, perdón, osteoporosis no, artrosis, otra línea, artritis, otra línea. Y él como que desarrollaba un mapa mental, pero era todo puro active recall. A veces el mapa mental nos sirve para tener una visión global y ese esquema es interesante. Pero si tuviésemos que mejorar el esquema piénsalo para leer una parte y otra decirla de memoria. Y punto, no me extiendo más. No, me gustó, hace muy poquito también subiste un podcast sobre ello, me encantó. Me he apuntado aquí tres cositas. Me gusta mucho que, aunque no sea glamuroso el esquema, el chico este, Chema, por ejemplo, tú ves ese esquema y Mm, dices, ¿esto para qué va a servir? Qué mal está estudiando desde fuera, pero sirve mucho más que quizá un esquema que veas súper colorido, con reglas paralelas. mm, Entonces, en ese sentido, utilidad. Y me gusta mucho la frase de Héctor Ruiz, aprendemos sobre aquello en lo que pensamos. Y esto lo enlazo con la ilusión de falsa competencia. La ilusión de falsa competencia que te da por aquí pase subrayando y subrayar todo. La ilusión de falsa mm, competencia que te da escribir todo el temario, que yo lo hice, estudiando, me pegué un atracón que el otro día contaba las horas, no sé cuántos días perdí de mi estudio, escribiendo, transcribiendo todo mi temario. Y a mí eso me daba, yo cuando lo comentaba con mis padres o con mi pareja, no, no, hoy está estudiando, me he escrito entero el tema 4, pero en ningún momento estaba pensando sobre lo que estaba escribiendo. Y ahí está la clave para recordar. Y hay muchas técnicas de estas que si se hacen mal, son ilusiones de falsa competencia, que tú piensas que estás avanzando, pero no estás pensando sobre lo que estás estudiando y por ende no te vas a acordar y no vas a poder evocarlo. Y por último, mm, otra cosa que me ha venido cuando has estado hablando,
no solo pasa con el subrayado, creo que se elige muchas veces mal el momento para las técnicas. Es decir, es que hago un mapa mental y no me sirve de nada. Claro, es que has hecho un mapa mental en tu segundo día de estudio cuando tú el tema no lo conoces, no sabes cómo estructurarlo, hay muchas palabras que ni siquiera sabes lo que significa. No es que he empezado ya a subrayar, pero es que ni siquiera has hecho un escaneo del tema. ¿Cómo vas a tener la Mm. capacidad de subrayar datos numéricos relevantes o ideas importantes si no conoces el tema, cómo está hecho? No has hecho ese trabajo previo de conocer el temario. Entonces creo que por ahí podemos extraer dejarnos estas ilusiones de falsa competencia que poco ayudan. Mira, te voy a añadir una cosa más. O sea, yo también voy a entonar mea culpa. O sea, esto, más que consejos, también son consejos y confesiones. Yo como opositor, y yo no voy a engañar a nadie, a mí me ha ido muy bien como opositor. He tenido mis momentos de escribir un montón, pero ¿qué pasaba? Que por muchas horas que le dedicara, se me iban pasando las semanas y no iba avanzando en el temario. Y cuando a mí tenía la espuela detrás de que estaban corriendo los días y el temario no avanzaba, dejaba de escribir. Mi intención primero era escribir, por tener unos apuntes bonitos. Además, mi letra no es una letra fea, es una letra que no es una letra tampoco muy femenina, que la gente no se haga la idea de que la letra mía es una letra que dicen con relativo carácter, pero es una letra bonita. De hecho, mi mujer siempre dice, escribe tú las postales de Navidad a todo el mundo y tienes una letra más bonita, ¿no? Pero mi intención siempre era escribir cuando yo era opositor. Pero lo mismo al mes, ya había 2 temas y yo tenía que haber procesado 8 temas. Y a partir de ahí empezaba a dejar de escribir. ¿Por qué? Porque la evidencia era tan abrumadora que al final era algo que yo desechaba sin tener que reflexionar demasiado. Y entonces o sea, ya no es lo que os contamos a los que escuchéis este podcast como preparadores, es que lo hemos vivido como opositores y sabemos el bajo impacto que tienen determinadas técnicas. Algo hay que escribir, pero escribir los esquemas, no hay que transcribir los temas. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Me ha gustado mucho la frase de Héctor Ruiz, ya le voy a seguir un poco más, ¿eh? Le voy a stalkear, ¿vale?